El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 les envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Ayer en la Santa Misa hablamos de la primera lectura, como el Señor dice: seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. El canto de entrada que se ha utilizado hace referencia a este sacerdocio ministerial, el sacerdote consagrado, pero también a todo el pueblo sacerdotal. Pueblo sacerdotal. Todos aquellos que participan del sacerdocio de Cristo son aquellos que son bautizados y confirmados. Y veíamos el poder que Cristo ha dado a los apóstoles, el de sanar a los primero de orar por las vocaciones, una obligación de todo pastor, por las vocaciones, que es el sostenimiento, la base, el cimiento, o podemos decir los frutos que la Iglesia tiene que dar en su seno, en el interior de su seno. Para que sea fecunda tienen que haber vocaciones. Las vocaciones son bendiciones de Dios. Nadie se puede oponer a una vocación. Nadie debe desechar una vocación o realizar acciones contrarias para que las vocaciones no prosperen. Eso es un pecado contra el Espíritu Santo que suscita las vocaciones. Es un pecado gravísimo en la Iglesia. Es como atentar contra la Iglesia. Es como sacar al pez del agua, ¿verdad? Cuando nosotros estamos llamados a darle vida a ellos, si uno saca al pez del agua lo mata. Entonces la Iglesia está llamada a ser fecunda en su interior. Y entonces veíamos cómo los sacerdotes, los obispos, y por tanto los sacerdotes como colaboradores de los obispos, estamos llamados a curar enfermos a través de la unción con un sacramento, para que la curación no sea físicamente, primariamente, sino espiritualmente, primariamente en el espíritu. Entonces sanaba el alma, daba fortaleza al alma, le aliviaba el sufrimiento, se lo hace más llevadero porque le da el sentido sobrenatural y hay una gracia para poder sufrir en esos momentos y tener esperanza de cielo.
Y secundariamente, la sanación del cuerpo. Tan importante es, sí, si Dios quiere también el cuerpo sanará físicamente, como ha pasado tantas veces. Hay otros modos de hacer algo por un enfermo, que son las oraciones, ¿verdad? La simple unción con aceite o la unción como sacramento, pero también usar el aceitito, el agua bendita, la sal exorcizada, son también formas, un escapulario, todos los sacramentales que se tienen, también la oración personal por los enfermos, sin tener miedo. Muchos enfermos se han curado porque un sacerdote ha impuesto las manos o ha rezado por él, ¿verdad? O lo ha ungido, muchos en la historia. Y hoy vamos a hablar un poquito también de la otra misión, donde el Señor pide la expulsión de los demonios. En la segunda lectura, ayer hacíamos alusión a la primera, hoy a la segunda, maravillosa, antes de hablar del exorcismo, fundamentamos eso aquí. Dice, Cristo murió por los impíos. Cuando estábamos sin fuerza, murió por los impíos, nosotros impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Hay que ver si encontramos alguna persona que quiera morir por un hermano, por un justo, por una persona buena. Apenas encontraremos a alguien que quiera morir por una persona buena, si es que encontramos. Porque encontrar a alguien que quiera morir por uno malo, muy difícil. Apenas si podemos encontrar a alguien que quiera morir por una persona buena. Eso dice Jesús. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Dice San Pablo. Por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir, dice San Pablo. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores y enemigos, si queremos, porque justificó a los enemigos en la cruz, murió por nosotros y también murió por los enemigos. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvados del castigo. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvados por él. Ahora, esta salvación tiene que llegar a todos los hombres. Cristo nos ha amado de una manera impresionante, dando la vida por nosotros, y le ha encomendado a la Iglesia que nosotros luchemos por los más necesitados. Los más necesitados son aquellos que están atrapados por el espíritu del mal, porque la lucha, como dice el mismo San Pablo, no es con la sangre y la carne, es decir, no es una lucha terrenal, es una lucha espiritual que tiene su repercusión en la parte social. Pero si yo no lucho en la parte espiritual, no va a haber ninguna repercusión en la parte social. Por eso, nosotros tenemos que entender que no existe una fraternidad al margen de Dios. Dejamos un poquito al Señor de lado y vamos a armar una fraternidad desde el punto de vista puramente humana, con estrategias humanas. Vamos a levantar una torre de Babel, es decir, la fuerza del hombre, la estrategia del hombre quiere lograr una fraternidad universal, una armonía, que seamos hermanos, que nos queramos, pero no lo puedo tocar al Señor porque es muy duro. O sea, dice cosas muy duras. Entonces nosotros entre nosotros nos queremos tanto que vamos a hacer un paraíso terrenal. Sin la cruz, sin el sufrimiento, sin hablar del demonio, sin hacer nada por los posesos. Todo eso no existe. Existen los que queremos tener un mundo mejor, los que estamos sanos. A los viejitos los matamos porque son innecesarios en la sociedad. Los niños que están en el vientre de la mamá, ¿para qué tantos niños? Si no trabajan, pues los eliminamos. Y así vamos haciendo nuestra sociedad. Pero si ponemos al Señor en la sociedad, hay muchas cosas que tenemos que cambiar y la sociedad entra en conflicto con Dios, porque el mundo ha perseguido a Cristo, porque no entiende las cosas de Dios. ¿Y quién puede entender que Cristo diga expulsar los demonios si ni siquiera a veces se entiende dentro de la iglesia esta frase, que no saben cómo explicarla? No se sabe qué decir cuando Cristo da el mandato, 3 cosas: predicar el reino, expulsar el demonio y sanar enfermos. No saben qué decir, de hecho lo saltean, no lo explican. Hay que explicar, todo tiene explicación. El que no lo sabe explicar es porque no entiende la iglesia, no entiende la doctrina. Hay que explicarlo. Sí, Cristo vino a derrotar la obra de Satanás, dice San Juan. Clarito. Las obras de Satanás. Es una lucha contra la bestia inmunda. La mujer contra el dragón. La mujer que vence al ladrón, al dragón, a la serpiente, le pisa la cabeza. Ese es
el sentido de nuestra vida sobre la tierra. Es una lucha entre el Señor y el espíritu del mal. Esa es la batalla. Todo lo que me saque de allí, me enfoque en un mundo puramente naturalista, eso no viene de Dios, eso no es cristiano. El cristianismo me ha hecho entender que hay una realidad invisible, pero tan real y más real que la misma realidad. Porque todas las realidades de este mundo que yo veo con mis ojos carnales va a desaparecer. Las otras realidades permanecen. Porque nuestra lucha, les recuerdo, es contra los espíritus que se ciernen en las alturas. Y entonces el Cristo pide esto. Toda la vida tenemos que luchar en nuestro interior, en el corazón, para que el demonio no se arraigue aquí. Y eso es exorcismo. Yo busco expulsar a la bestia, al demonio, en mi corazón. Todo lo que hagamos para sacarlo del corazón se llama exorcismo. ¿Qué significa? Alejar de nosotros a esta bestia inmunda y de nuestras acciones. Si yo comulgo, si yo vivo en gracia, si yo rezo, si soy virtuoso, estoy de alguna manera luchando contra ese reinado de Satanás. Estoy viviendo con una lucha contra él. Eso es una manera de exorcismo personal. Uno está buscando que viva Dios y está expulsando las obras de Satanás, el mundo y la carne, que son también obras de Satanás, en cada uno en nuestro corazón. Después, en la sociedad, en la iglesia, la sociedad eclesiástica, en la iglesia, en el mundo, también se arraiga a él y toma acciones extraordinarias por momento, como es la posesión, la obsesión, la vejación, por el cual la iglesia tiene un modo extraordinario. Es el principal sacramental que tiene la iglesia, se llama exorcismo, oficial y solemne. Es decir, el poder de la misma iglesia, esposa de Jesús, se pone en acción cuando un obispo hace el exorcismo, porque los obispos son los exorcistas de la iglesia. Ellos son los exorcistas. Como ellos tienen tanto tiempo y están tan ocupados con tantas cosas, pueden delegar a un sacerdote. Hasta podrían delegar a un laico si quisieran. Sería un poco imprudente, pero podrían. Entonces delegan a un sacerdote para que en su nombre y por tanto en nombre de la iglesia, el sacerdote, con un poder extraordinario dado por el obispo, realiza un exorcismo solemne. Pero también existe la oración de liberación, llamada así para distinguir del exorcismo solemne o exorcismo en general. Oración de liberación. No exorcismo solemne solamente es el que hace la iglesia y para eso se necesita la autorización, si no, no es exorcismo solemne. Y es peligroso hacerlo porque si uno lo hace por desprecio a la autoridad, etc., eso es muy delicado y peligroso. Entonces, pero existe el otro exorcismo general o llamado oración de liberación, que hasta un Padre Nuestro es exorcismo. Cuando uno lo reza, líbranos del malo. Eso, cuando uno reza al Padre Nuestro, es una oración de exorcismo, porque pide que nos libere a Dios, que nos libere del mal. Entonces, todo eso también entra dentro de lo que es esta lucha con el demonio a través de la oración, a través del ayuno y la penitencia, que son dos formas muy fuertes para luchar contra el demonio. Bien, nos dice la Iglesia, claramente nos habla, en este caso el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, que es el que está puesto oficialmente por la Iglesia para que nos explique el sacramental. En este caso, en enero del 1999, el prefecto cardenal Medina Esteves decía: para poder entender qué es el exorcismo, se debe partir de Jesús y de su misma praxis. Él ya hacía esto. Él hacía esto, expulsaba demonios, curaba enfermos y predicaba el reino. Eso es lo que hacía. Jesucristo vino al mundo y a los hombres para anunciar e inaugurar el reino de Dios. Los hombres poseen una innata capacidad para recibir a Dios en su corazón. Sin embargo, esta capacidad para acoger a Dios es ofuscada por el pecado y en algunas ocasiones el mal ocupa en el hombre el puesto que solo le corresponde a Dios, cuando el demonio se quiere meter donde no es su campo. Por ello, Jesucristo vino a liberar al hombre del mal y del pecado y también de todas las formas de dominación del maligno, todas las posibilidades que tenga el maligno, es decir, del diablo, claramente, el maligno, porque uno puede pensar que es, no sé, un hombre, el maligno, el diablo, y de sus espíritus malignos también, llamados demonios.
que quieren pervertir el sentido de la vida del hombre. Por esta razón Jesucristo expulsa a los demonios y libera a los hombres de la posesión de los espíritus malignos para hallar cabida en el corazón del hombre y darle la posibilidad de conseguir la liberación ante Dios, que quiere darle su Espíritu Santo para que se convierta en su templo vivo y dirija sus pasos hacia el camino de la paz y de la salvación. La Iglesia está llamada, vocación, es una vocación, la Iglesia está llamada a seguir a Jesucristo, dice el cardenal, y ha recibido de Cristo mismo, el poder de continuar en su nombre esta misión, la de expulsar al demonio. De aquí que la acción de Cristo para liberar al hombre del mal se ejercita a través del servicio de la Iglesia y de los ministros ordenados, delegados por el obispo para cumplir los ritos sagrados dirigidos a liberar a los hombres de la posesión del maligno. El exorcismo constituye una antigua y particular forma de oración que la Iglesia emplea contra el poder del diablo. He aquí cómo explica el catecismo, y pone la explicación del catecismo, ¿verdad? Que me lo voy a saltear para no ser muy largo. El exorcismo solemne, llamado gran exorcismo, es el que se realiza a través del obispo o aquel que el obispo delega. El gran exorcismo o solemne. La Escritura nos enseña que los espíritus malignos enemigos de Dios y del hombre realizan su acción de modos diversos. Entre esos se señala la obsesión diabólica, llamada también posesión diabólica. Sin embargo, la obsesión diabólica no constituye la manera más frecuente como el espíritu de las tinieblas ejerce su influjo. La obsesión tiene características de espectacularidad y en ella el demonio se apropia, en cierto modo, de las fuerzas de la actividad física de la persona que sufre la posesión. Posesos no son los más. Hay muchas vejaciones y hay muchas obsesiones, no en el sentido de posesión, sino de molestia en la mente y de molestias en la parte orgánica, física. Acá está limitándose a lo más importante, a lo más grave, que es el exorcismo, que no es una cosa de todos los días, pero sí se da, y con frecuencia también, pero no tanto como las vejaciones y la obsesión. Y el exorcismo tiene como punto de partida la fe de la Iglesia, según la cual existen Satanás y los otros espíritus malignos, y que su actividad consiste en alejar al hombre del camino de la salvación. Sigue diciendo el cardenal, la doctrina católica nos enseña que los demonios son ángeles caídos a causa del propio pecado. Son seres espirituales con gran inteligencia y poder. El poder de Satanás, sin embargo, no es infinito. Este no es sino una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura, no puede impedir la edificación del reino de Dios. Y aunque Satanás actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Cristo Jesús, y su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente también de naturaleza física, a cada hombre y a cada sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia, que guía la historia del hombre y del mundo con fuerza y suavidad. Dios lo permite, estas acciones extraordinarias. La permisión por parte de Dios de la actividad diabólica constituye un misterio grande. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Sigue el prefecto de la congregación. Quisiera subrayar que el influjo nefasto del demonio y de sus secuaces es habitualmente ejercitado a través del engaño, la mentira y la confusión. Así como Jesús es la verdad, el diablo es el mentiroso por excelencia. Desde siempre, desde el inicio, la mentira ha sido su estrategia preferida. No hay lugar a dudas que el diablo tiene la capacidad de atrapar a muchas personas en las redes de las mentiras, pequeñas o grandes. Engaña a los hombres, haciéndoles creer que no tienen necesidad de Dios y que son autosuficientes, sin necesitar ni la gracia de la salvación. Logra engañar a los hombres amortiguando en ellos e incluso haciendo desaparecer el sentido del pecado, sustituyendo la ley de Dios como criterio de moralidad por las costumbres o consensos de la mayoría. Persuade a los niños para que no crean que la mentira constituye una forma adecuada para resolver diversos problemas. Y de esta manera se forma entre los hombres una atmósfera de desconfianza y de sospecha. Detrás de la mentira que lleva el sello de la gran mentira, se desarrollan las incertidumbres, las dudas. Un hombre donde ya no existe
un mundo donde ya no existe ninguna seguridad ni verdad y en la cual reina, en cambio, la relatividad y la convicción de que la libertad consiste en hacer lo que a cada uno le da gana. De esta manera no se logra entender que la verdad y la verdadera libertad consiste en la identificación con la voluntad de Dios. La presencia del diablo y de su acción explica la advertencia del catecismo, que dice: la dramática condición del hombre que yace todo él bajo el poder del maligno hace que la vida del hombre sea una lucha. Sigue diciendo el cardenal aquí la importancia, luego habla del exorcismo en concreto, que bueno, acá esta lucha en general contra el demonio, y entonces el peor mal no es el demonio que está tentándonos. El peor mal no es el demonio que posee una persona cuando es una acción extraordinaria. Eso no es el peor mal del mundo. El peor mal del mundo es el pecado, es lo que quiere hacer el demonio. Y no hay nada en el mundo que esté por encima más grave que el pecado, que sea más grave que el pecado. Por eso no se entiende en una sociedad donde se insiste de la gravedad de tantas cosas que son superficiales, ¿verdad? Para los cristianos son superficiales muchas cosas, la gravedad de la economía, la gravedad de la política y tantas otras cosas que son inferiores, porque lo más grave de todo es el pecado que mata el espíritu, mata el alma del hombre. Es lo que, por eso la iglesia, Dios ha instituido su iglesia para cuidar el alma de las personas, para cuidar el alma, la vida espiritual. Nadie lo va a hacer. Solo la iglesia lo puede hacer como pastor o pastora que cuida las almas. Nadie en este mundo, ningún político, ningún médico, ninguna estratega puede hacer bien a tu alma, no pueden ayudarte. Solo Cristo con los sacramentos, solo la doctrina cristiana a través de la iglesia que te va a enseñar, que te va a llevar al alcance de tu mano todos los auxilios de la gracia, jamás debe cesar en su actividad. La iglesia no puede cesar en su actividad. La iglesia es misionera y es activa, esencialmente activa. No puede tomarse el lujo de acostarse a dormir. La iglesia está siempre activa, siempre está en movimiento para llevar los auxilios de la gracia a los hombres, facilitar la vida de la gracia, para darnos instrucción permanente de cómo llegar a Dios. La iglesia no se puede dedicar a hablar de cómo podemos hacer para mejorar la naturaleza. Eso lo pueden hacer los especialistas de este mundo, aquellos que están encomendados, porque pueden ser personas muy buenas, encomendadas al orden de las cosas temporales. Pero la iglesia no está para las cosas temporales. La iglesia está para las cosas que no son temporales. Son realidades espirituales que son más importantes que las temporales. Entonces la iglesia no busca que los hombres puedan vivir mejor en este mundo. No, eso no lo busca la iglesia, no es el objetivo. Mentira. La iglesia no busca que los hombres vivan bien en este mundo. No. La iglesia busca que los hombres alcancen la vida eterna, aunque sean perseguidos en este mundo. Es más, van a ser perseguidos, dice Jesús. Entonces no es lógico que la iglesia procure el bienestar natural de los hombres. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, lo van a perseguir. Entonces es contradictorio que la iglesia quiera hacer, o mostrar, no la iglesia, sino que algunos que piensan dentro de la iglesia, que se puede crear ese paraíso terrenal del cual Marx, Lenin, Stalin y tantos que han tratado de imponer ese famoso paraíso terrenal han hecho un valle de lágrimas, un desastre. No existe ese bienestar que promueve la ONU y estas organizaciones mundiales. Por tanto, la iglesia no puede estar detrás de eso. No puede la iglesia buscar, repito, el bienestar del hombre en este mundo. Eso se logra indirectamente. Sí. Si tú vives en gracia y en armonía con Dios, lo otro se va a dar solito. Entonces la iglesia no busca eso primariamente, sino que busca que el hombre se reconcilie con Dios y entre los hombres, que viva en gracia, que se deje penetrar por la gracia de Dios, que se deje divinizar, porque de esa manera todo cambiará en medio de las persecuciones y de la lucha de todos los días, porque milicia la vida del hombre sobre la tierra, no desaparecerá este aspecto. Entonces, la concepción de un mundo fácil, donde uno no haga nada, donde no tenga nada de inseguridad, donde no haya que luchar, ni sudar, ni parir con dolor, ni sudar en su frente, eso es falso. Eso es consecuencia
del espíritu del mundo que nos ha hecho creer que el paraíso es posible, sin Dios. Sin Dios. Por eso se pone toda la fuerza en las cosas de la naturaleza y se ve la naturaleza como un cuasi Dios, si no es que se la está viendo como Dios. Entonces yo confío en las fuerzas de la naturaleza, las tengo que cuidar. Las tengo que cuidar porque yo estoy al servicio de la naturaleza. No, Señor, tú no estás al servicio de la naturaleza. Ella te sirve a ti. No lo cambies. No lo cambies. Vas a terminar dándole culto. Si cambias ese orden, terminarás dándole culto a la naturaleza. Ella está para ti, no tú para ella. Entonces, cuando está esa insistencia, cuando eso se empieza a meter en la mente y en el corazón de los cristianos, se nos da vuelta. O sea, abandonamos al Señor y nos convertimos hacia las cosas de la tierra. Eso es muy peligroso. Entonces nosotros tenemos que mantener la finalidad por el cual Cristo ha venido a este mundo, destruir las obras de Satanás. Vencer el pecado. Y la Iglesia viene para prolongar esto, vencer las obras de Satanás y darnos los remedios para no caer en pecado y vivir como hijos de Dios. Esta es la misión de la Iglesia, que todos los hombres se acerquen a Cristo, a la única Iglesia de Cristo. La única es la católica, no existe otra Iglesia de Cristo. Es la única Iglesia de Cristo que nació de su costado. Todas las demás religiones de este mundo no nacieron del costado abierto de Jesús, sino que nacen de las ideas de los hombres, pero no nacen del costado abierto de Jesús. No las fundó Jesús. Todas las demás religiones que existen no las fundó Jesús. Fundó una. Es una, santa, es católica y apostólica, es para todos los hombres, pero es una, única. Y tenemos que tener tanta certeza de esto que tenemos que estar dispuestos a morir antes que negar este principio. Pero hoy día pareciera que si uno dice esto, está diciendo una discriminación contra tantas cantidades, miles y miles de religiones. Parece que uno está diciendo una discriminación, pero no es que está diciendo una discriminación. Es que se está cambiando la forma de pensar de tal manera que te están haciendo sentir como que lo que estás diciendo es injusto. Lo están cambiando. Todo se va cambiando. El espíritu del mundo te va poniendo otro espíritu, hasta tal punto que los hombres van a gritar naturalmente, hagamos una sola religión. Lo van a recibir con tanta naturalidad. Y el que no quiera eso va a ser aquel rebelde, aquel que crea conflictos en la sociedad, aquel que crea división, aquel que no se adapta al mundo, a las nuevas disposiciones del mundo. No, yo tengo que tener claro qué me pide el Señor, porque me va a pedir cuenta de todo esto. Y yo no puedo claudicar de mi pensamiento como cristiano y de mi cristianismo en la práctica. Entonces, que Cristo haya dicho expulsen demonio es porque Él vino a hacer esto, a expulsar al demonio de este mundo y del corazón de los hombres. Es lógico que nos esté pidiendo a la Iglesia que continuemos expulsándolo en nuestra lucha personal, pero después, incluso extraordinariamente, a través de los medios que la Iglesia nos pone, especialmente el ayuno, la oración, la vida de la gracia, la práctica de las virtudes, pero sabiendo que esta lucha siempre es contra el espíritu del mal. Que la Iglesia no pierda la naturaleza, que no nos cambie la forma de pensar el comportamiento del mundo, que no nos cambien, no nos cambien. Nadie puede reemplazar a la Iglesia, nadie debe meterse en las cuestiones internas de la Iglesia. Nadie, solo la Iglesia, la esposa de Jesús, recibe el mandato del mismo Cristo. No recibe mandato de los hombres de este mundo, solo recibe mandato de Cristo. Por eso decía San Pedro, ¿verdad? Y San Juan también, es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. ¿Por qué? Porque Dios ha fundado la Iglesia, Cristo la ha fundado. Entonces hay que obedecer a Cristo, que es quien da las órdenes, y el Espíritu Santo es la que guía a la Santa Madre Iglesia, no los gobiernos y los políticos. Pueden ayudar, si quieren ayudar a la Iglesia, bendito sea Dios, que deben ayudarla, porque es el alma de ellos también. Tienen que ayudarla, protegerla, quererla, salvaguardar su libertad y su autonomía. Deben los políticos y los gobiernos salvaguardar la libertad de la Iglesia y la autonomía que la Iglesia tiene como sociedad, porque está por encima de las sociedades naturales. La Iglesia está por encima, por tanto un gobierno no puede dar órdenes y gobernar a la Iglesia porque se le escapa su poder, está más allá de su disposición, porque son realidades espirituales y los gobernantes y políticos están dedicados a las realidades temporales.
pero parece como que los políticos y gobernantes se ponen a disponer de realidades sobrenaturales y la Iglesia, que es sobrenatural, se pone a resolver los problemas temporales y se preocupa de las cuestiones de este mundo. Se está como dando vuelta, se va entrecruzando, cuando en realidad se va a querer hacer después una sola cosa, y eso es tremendo, es tremendo. Por eso hay que rezar. La Iglesia sufre dolores de parto, la Iglesia está sufriendo, y la Iglesia está pasando por donde pasó Jesús. Jesús ha pasado el Calvario, toda la pasión. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es la esposa, no puede estar ajena. La Iglesia como esposa no puede estar ajena a lo que le pasó a su esposo. Y estamos nosotros en el momento en que toman prisionero a Cristo. Es decir, a la Iglesia la toman prisionera y empiezan las vejaciones. Le van a golpear, la van a escupir, le van a arrancar la barba, le van a poner una corona de espina, la van a flagelar, la van a dejar como heche homo, así la Iglesia. Esta es la Iglesia destrozada, totalmente deformada, la esposa, pero no podemos decir que está fea, porque Cristo, estando en la cruz, que parecía un gusano, dice Isaías, no un hombre, estaba desfigurado, tenía belleza, porque tiene una realidad divina y humana. En su parte física estaba destrozada. La Iglesia va a estar deshecha, la vamos a ver deshecha, pero en su realidad mística es bellísima, es santa, es la esposa de Cristo, santa. Los miembros vamos a estar golpeados, en sus miembros vamos a estar así. Pero luego viene la sepultura y la muerte, solo 3 días. Y luego vendrá la resurrección. Eso es lo que todos esperamos. Pero la Iglesia no puede pasar no puede pasar directamente a una resurrección si no pasa por la muerte. Y estamos justo en tiempos, creo yo, de esta prueba terrible de la pasión de la Iglesia. La esposa de Jesús que está viviendo los tormentos del esposo. Pidamos la gracia entonces de entender este misterio de la lucha que tenemos como Iglesia contra las fuerzas del mal. Que así sea.